Bienvenidos a Conocimiento Infinito. En este episodio seguiremos con el análisis del conflicto de los siglos. Ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de Conocimiento Infinito. En el episodio anterior analizamos el conflicto de los siglos desde el capítulo 1 al capítulo 15. En este episodio comenzaremos a partir del capítulo 16 hasta el capítulo 29 del libro. Realmente hay mucho conocimiento, hay mucho contenido y queremos dividirlo en 4 bloques. Como ven, aquí aparecen 4 paneles. Vamos a revelar el contenido de cada uno. Primer panel, la herida de Roma. Contendrá el capítulo 16. El siguiente panel, el establecimiento de la Reforma y la caída de la misma. Será en el capítulo 17. En el siguiente panel, surgimiento de un nuevo movimiento, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 23 del libro. Y el último panel, mensaje para el tiempo del fin, del capítulo 23 al capítulo 29 del libro. Vamos a comenzar con el primer panel. El primer panel habla de la herida de Roma. ¿Por qué mencionamos la herida de Roma? En el libro de Daniel se habla de que la bestia tendría una herida como de muerte, una bestia espantosa. No entraremos en ese análisis. Ese cumplimiento de esa profecía se analiza durante todo el capítulo 16. ¿En qué hecho histórico? En la Revolución Francesa. Vamos a ir a un texto bíblico para entender de qué estamos hablando. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Nos dice así: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Mira qué interesante. Apocalipsis comienza hablando de 2 testigos. En el capítulo 16 explica que estos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que por esos 1260 días, día por año, 1260 años, la Biblia predicaría pero vestida de cilicio. ¿Qué sucedió en esos 1260 años? Tomemos como punto de partida, como dice aquí la autora, el año 538 después de Cristo. Dice así el libro: los 1260 años de hegemonía papal comenzaron en el año 538 después de Cristo y por tanto deberían terminar en 1798. Hubo un edicto que fue establecido en el 533 después de Cristo, donde le daba autoridad a la Iglesia Católica de ejercer su poderío. Pero por el asedio de los ostrogodos, la Iglesia no podía desarrollarse. Pero en el 538 ese asedio terminó y entonces se cumple la ejecución de aquel edicto del 533 y se comienza a desarrollar como un poder político-religioso la Iglesia romana. Transcurren esos 1260 años hasta 1798. ¿Qué sucede en 1798? La Revolución Francesa se había desatado en el 1789 y en el 1798 el ejército de Napoleón toma Italia y el Papa es puesto bajo sumisión del ejército napoleónico. Y por lo tanto esa es una herida a la Iglesia Católica Romana, la cual se va a sanar con el tiempo, pero no vuelve a su poder inicial hasta el cumplimiento de otra profecía que analizaremos en el episodio que viene. Entonces, aquí en este bloque, donde lo denominamos la herida a Roma, a la Iglesia romana, vemos cómo se cumple la profecía. El fin de la profecía fue la Revolución Francesa. Eso afectó a una Francia, en definitiva a toda Europa, de tal manera que el cristianismo fue perseguido
tanto a católicos como a protestantes. Hubo muchas muertes y también una anulación de la autoridad de la Biblia. Eso generó, ¿sí?, una desacreditación total de las verdades divinas y le dio paso al establecimiento de la Reforma en el Nuevo Mundo. Por eso nos vamos al panel siguiente, que es el establecimiento de la Reforma y su caída. En este siguiente panel, que se llama o lo denominamos el establecimiento de la Reforma y su caída, nos vamos a remitir al resumen del capítulo 17 del libro. Vamos a ver un poquito. Comienza diciendo: no obstante haber renunciado a las doctrinas del romanismo, los reformadores ingleses habían retenido muchas de sus formas. ¿Qué está queriendo decir? Vamos a ir a la historia. En 1620, el Mayflower, un barco, parte de Inglaterra, ¿sí?, con muchos de estos reformadores que huían de la situación de Europa. ¿Qué situación había en 1620? Teníamos una iglesia católica totalmente abocada a la matanza de los reformadores. Un claro ejemplo de eso, que lo menciona la autora en el capítulo 16, es la noche de San Bartolomé, en 1572. En esta noche se engañó a los protestantes para que salieran de sus escondites y fue una matanza tremenda. La historia describe que la sangre literalmente corría por las calles. Muchísimas personas murieron. Por lo tanto, esa matanza no se detuvo, aunque fue un punto álgido la noche de San Bartolomé, pero las matanzas, aunque se disminuyeron, no cesaron. Y los reformadores, los protestantes, huyeron. El punto clave es ese barco que nombramos, el Mayflower. En 1620 llega a la costa norteamericana y comienza a establecer lo que sería Estados Unidos de Norteamérica. Comienzan a establecer un país con libertad religiosa, se defendía y comenzó a surgir el sueño de todo reformador, de todo protestante: libertad de credo y a su vez libertad del estudio de la verdad. Las iglesias comenzaron a establecerse, pero, como dice aquí, como comienza el capítulo 17, lamentablemente mantuvieron formas que nacían de la tradición católica o de la tradición de comentar el conocimiento de una generación a otra y no respetaban los conceptos bíblicos. También la autora menciona otra situación que se generó en el Nuevo Mundo, allí en el capítulo 17. Dice así: la Iglesia protestante de Norteamérica, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Así como los judíos en tiempos de Cristo, como los papistas en los días de Lutero, se contentaban con creer lo que sus padres habían creído y vivir como ellos habían vivido. Por consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo. De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente. A medida que las iglesias se establecieron, quedaron en cierta comodidad, y ese espíritu que mancilló a los judíos, que luego mancilló al cristianismo romano o católico, comenzó a afectar también a la Reforma. Ella menciona algo más al final de este capítulo. La vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX y la abundante luz que de esa manera se esparció por todo el mundo no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada ni en la religión experimental. Comenzaron a transigir entre los conocimientos bíblicos y las tradiciones para tener un mayor acercamiento de predicación a los católicos. Pero en ese intento de acercarse, mancillaron la verdad que tenían y no acompañaron con su vida las verdades que heredaron de la Reforma y de la Biblia. Por lo tanto, en estos siguientes siglos, a partir de 1620,
la Reforma, poco a poco, de la misma forma que el catolicismo, cayó en una desacreditación de la verdad bíblica y se tornó una iglesia totalmente inmiscuida en el formalismo y en el intento de la aceptación pública. Por lo tanto, era necesario que un nuevo movimiento tomar la antorcha y ensalzar la verdad bíblica y regirse solo por el libro inspirado por Dios, la Biblia. En este bloque, que lo denominamos el surgimiento de un nuevo movimiento, comenzamos a analizar a partir del capítulo 18. Este capítulo me encantó, te recomiendo leerlo por completo. Habla de señales predichas en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, donde se expresa que habría un gran terremoto, el oscurecimiento del sol y una luna de sangre y la caída de las estrellas. Estas señales marcan el surgimiento de este nuevo movimiento y el final de la mayor profecía de toda la Biblia. Por eso te digo que realmente es muy interesante. Vamos a analizar un poquito cuándo surgieron y ver algunos datos históricos sobre estos sucesos. Veremos primero el gran terremoto. El libro expresa cómo ese gran terremoto se cumplió en el año 1755. Fue el gran terremoto de Lisboa. Mira lo que dice el libro. Ocurrió el más terrible terremoto que se registrara alguna vez. Comúnmente se lo conoce como el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, las Antillas, las islas de Madeira, Noruega, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte del Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió la costa de España y África, sumergió ciudades y causó gran destrucción. Fíjate, todo el mundo fue afectado por ese terremoto. Por lo tanto, no queda duda que en 1755 se daba el cumplimiento de la señal de ese gran terremoto anunciado en Apocalipsis, que comenzaba a vislumbrarse el final de una gran profecía y el surgimiento de un nuevo movimiento y una etapa nueva en la verdad bíblica anunciada a los hombres. El siguiente cumplimiento o la siguiente señal. Vamos nuevamente al libro. El 9 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único, casi único en su especie, como el más misterioso y hasta ahora inexplicable fenómeno en su clase. Fue el día oscuro del 19 de mayo. Eso lo dicen las crónicas de diversos periódicos de aquella época que la autora registra. Fue una oscuridad tal que comenzó durante el día, poco a poco las nubes se tornaron densas a tal punto que registra la historia que la densidad era tal que parecía que se podía tocar. La autora compara este suceso con la oscuridad que se manifestó dentro de las plagas de Moisés en la liberación del pueblo de Egipto. De la misma forma describe la historia y la Biblia un suceso y el otro. No queda duda de que fue una señal dada por Dios de que algo estaba por suceder, de que un nuevo movimiento surgiría con una verdad nueva o que un nuevo movimiento surgiría con una nueva verdad para ser revelada ya escrita en la Biblia y que una profecía, la más larga, estaría por culminar. ¿Cuál es el último suceso? La caída de las estrellas. Este suceso se da en 1833, poquito antes del cumplimiento final de esta gran profecía que comenzaremos a analizar. Esta caída de las estrellas fue una caída masiva de meteoritos. Los diarios de la época registran que al abrirlos en la oscuridad, con la luz de todos los meteoritos cayendo, se podía leer. ¿Te imaginas cuántas estrellas fugaces caían? Era tremendo. No había cómo no pensar en aquella profecía de Apocalipsis 6 diciendo que caerían las estrellas así como los higos caen de una higuera.
Esto le dio paso a esta profecía que culminó en 1844. Vamos un poco al contexto histórico para entender por qué llegamos a esta fecha tan importante para el surgimiento de este nuevo movimiento. El contexto histórico, la autora lo comienza a dar a partir del capítulo 19. Nos comienza a hablar de un personaje central, Guillermo Miller. Como vimos, el protestantismo en Norteamérica venía decayendo, venía entrando en el conformismo, al igual que en Europa. Guillermo Miller, un hombre campesino, pero muy abocado a las escrituras, él comenzó a estudiar con una concordancia bíblica y a comparar un texto con otro. Comenzó a descubrir pasaje a pasaje que Dios tenía un mensaje para él, el cual debería compartirlo con todo el mundo. Ese mensaje, Guillermo lo encuentra sobre todo en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, habla de las 2300 tardes y mañanas. Podemos ir a ese texto y veremos cómo esas 2300 tardes y mañanas están sujetas a las profecías de las 70 semanas. 70 semanas, 490 días, día por año, 490 años. Esos 490 años comenzarían en el año 457 antes de Cristo. La Biblia dice que de la salida y la reconstrucción del templo hasta la purificación del santuario se cumplirían estas 2300 tardes y mañanas. ¿Qué hecho histórico marca el inicio y la salida y reconstrucción del templo? En la página 217 de mi libro, en tu página puedes encontrarlos quizá en la página 372, dice así: ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 después de Cristo. Este decreto, determinado en el año 457 para la restauración, nos da el punto de partida para las 70 semanas descritas en Daniel y para las 2300 años o tardes y mañanas descritas en el mismo libro. Guillermo Miller encuentra esto y encuentra también ese punto de partida. Al sumar 2300 tardes y mañanas, llegamos al año 1844. Guillermo Miller interpretó que el santuario sería purificado hacia relación a la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo que vendría a purificar la tierra. Por lo tanto, él calculó que en el otoño de cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el templo. Entonces se tenía que dar en el otoño de 1844 la venida de Jesucristo. Este movimiento comenzó a ser predicado, esta profecía descubierta comenzó a ser esparcida por toda Norteamérica. Otros estudiosos en otros países comenzaron a descubrir la misma verdad. Eso revelaba que Dios estaba guiando este nuevo movimiento, que esperaba el advenimiento, la venida de Jesucristo. Por lo tanto, surgió en Norteamérica, surgió en Europa. Guillermo Miller comenzó a escribir y encomendó a un muy buen dibujante a hacer unas láminas que mostraban su profecía. Estos escritos se comenzaron a esparcir por todo el mundo. La autora explica cómo llegó a Sudamérica y cómo los escritos de él llegaron también a Europa y se sumaron a lo que ya estaba siendo predicado, y comenzó a hablarse del movimiento adventista. ¿De dónde viene la palabra adventista? De advenimiento. ¿Por qué se los catalogó así a este nuevo movimiento? Porque esperaban con ansias la segunda venida de Cristo, que iba a ser, según Guillermo Miller y su interpretación, en 1844. Por lo tanto, el movimiento adventista surgió a partir del redescubrimiento de esta profecía. Lo interesante que llegaría a 1844, el otoño de 1844, específicamente el mes de octubre.
y Cristo no vendría. Y así sucedió. Todos esperaban a Cristo Jesús. Muchos habían vendido sus comercios para invertirlo en la predicación. Otros habían dejado sus vicios y habían cerrado licorerías y prostíbulos porque querían reformar su vida para recibir al Salvador. Aquella fecha llegó y Cristo no vino. La Biblia habla en Apocalipsis que eso fue como un zarandeo. Es más, si buscas en el texto que aparece en pantalla, dice que sería como un libro dulce a lo primero, pero que amargaría el vientre. Porque aquella verdad fue dulce para los cristianos, que la comieron y la degustaron. Pero cuando llegó el momento del chasco, fue amarga. Pero aquello era un designio de Dios para zarandear al mundo y que quedaran los que realmente lo esperaban, los verdaderos adventistas. Aquellos que por temor a que Cristo no los llevara al cielo y habían dejado sus vicios frente al chasco, volvieron a su antigua vida. Aquellos que por si acaso venía Cristo, cerraron sus negocios corruptos, volvieron a abrirlos. Los verdaderos adventistas, a pesar de su tristeza, volvieron a la Biblia para descubrir en qué se habían equivocado. Y encontraron algo interesantísimo, que tú lo puedes descubrir en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Nos habla de que Dios mora o tiene un santuario no construido por mano humana, sino un santuario que está en los cielos. También puedes encontrar en Hebreos 4, 14, cómo el sumo sacerdote se sienta a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que la profecía que hablaba de 1844, donde se purificaría el santuario, no estaba hablando literalmente de la Biblia, sino habla literalmente del santuario celestial. Repasemos. Cristo vino a la tierra, murió en la tierra como un cordero, lo mismo que sucedía en el atrio del santuario erguido por Moisés en el desierto. Luego el sumo sacerdote ingresaba con la sangre al lugar santo. Por lo tanto, si Cristo murió en la tierra y llevó su sangre al cielo, quiere decir que a partir de su muerte, resurrección y ascensión, el lugar santo está ubicado en el cielo literalmente. Y dice que el santuario sería purificado, lo cual sucedía cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y purificaba aquel santuario. Quiere decir que Cristo, a partir del otoño de 1844, pasó al lugar santísimo en el cielo y comenzó su tarea intercesora como sumo sacerdote. Los adventistas, al descubrir esto, se dieron cuenta que no se habían equivocado en la interpretación de los tiempos de la profecía, sino se habían equivocado en la interpretación del suceso final de la profecía. El suceso final de la profecía no era la segunda venida de Cristo, sino el comienzo del juicio investigador en el lugar santísimo. Ese juicio investigador que va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, porque ahora lo único que le queda hacer a Cristo es salir del lugar santísimo y venir a la tierra a buscar a aquellos que fueron hallados justos, porque aceptaron la gracia redentora de Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora los adventistas, con la certeza del mensaje que tenían que predicar, solo les restaba anunciar al mundo la pronta venida de Jesucristo y el juicio investigador que estaba siendo hecho en el reino de los cielos. Por eso ahora vamos a ver el último panel que nos habla del mensaje para el tiempo final. Llegamos al último panel, donde es el mensaje para el tiempo del fin. ¿Por qué lo denominamos así? Porque a partir de 1844, la única profecía a cumplirse, pero que no tiene tiempos, es la venida de Cristo. No se sabe el día ni la hora.
lo único que debemos hacer es estar atentos a las señales finales que la autora las va a analizar más adelante y nosotros la veremos en el próximo episodio de Conocimiento Infinito. Entonces, en este bloque, queremos ver cuál es el mensaje que debe ser predicado desde 1844 hasta el retorno de Cristo. Ese mensaje, los adventistas, que se recuperaban del chasco porque ahora sí entendían la profecía, comenzaron a investigar qué debían anunciarle al mundo. Descubrieron que lo primero que debían anunciar era la verdad del santuario celestial. Y en esa investigación descubren un texto muy importante. Vamos a ver en la pantalla Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Mira lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Encontraron en el mensaje de los tres ángeles el resumen del mensaje para el tiempo del fin. El primer ángel anunciaba el juicio que comienza. Este juicio hace referencia directa al juicio investigador que comenzó en 1844 en el lugar santísimo celestial, donde todos pasamos por la lupa divina y son revisados nuestra vida, y por más que van a encontrar pecados, que Dios va a encontrar pecados en nuestra vida, aquellos que aceptan a Cristo Jesús van a encontrar marcas de sangre tachando esos pecados porque Cristo pagó el precio. Entonces los adventistas descubrieron que debían predicar el mensaje del primer ángel, decirle al mundo que hay un juicio y que es hora de aceptar a Jesucristo porque viene pronto. Vamos a ver el mensaje del segundo ángel. Dice así, a partir del verso 8, como vemos en pantalla. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En este mensaje, la autora se explaya y lo explica muy bien. Les recomiendo leerlo con atención. Ella habla que el mensaje del segundo ángel hace referencia a Babilonia. Babilonia es sinónimo de confusión. ¿Qué era lo que estaba confuso? La Iglesia Católica había tomado las verdades bíblicas, las había mezclado con tradición, y eso había permeado a lo largo y ancho de todas las naciones, lo cual llegó hasta las iglesias protestantes y se permeó en sus doctrinas, las cuales entraron en un formalismo tal que se había dejado de predicar la herencia que Lutero, Wycliffe, Hus y tantos otros reformadores le habían heredado. Este nuevo movimiento adventista tenía el deber y la obligación, al haber descubierto el mensaje de los tres ángeles, de predicar el juicio investigador y la caída y confusión que Babilonia, la Iglesia Católica, había esparcido por el mundo. Pero quedaba el tercer ángel, que lo leemos a partir del verso 9, que dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo saber si yo estoy siendo partícipe de la confusión o de la verdad? El mensaje del tercer ángel es claro: aquel que tiene el sello de Dios o la marca de Babilonia. ¿Cuál es la marca? Muy bien, la Biblia dice que aquí está la paciencia de los santos, en el versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, los que no guardan los mandamientos de Dios son los que están en la confusión. Y entonces este nuevo movimiento llama a ensalzar los mandamientos de Dios para poder tener el sello divino. ¿Cuáles son estos mandamientos? El decálogo que se encuentra en Éxodo 20. Esos 10 mandamientos característicos que nos hablan, ¿sí?, de tener un solo Dios, de no adorar imágenes, de no tomar su nombre en vano, de guardar el séptimo día como día de reposo, también de respetar a nuestros padres,
de no matar, no mentir, no robar, no adulterar y no codiciar. Estos 10 mandamientos habían sido de una forma u otra dejados en abandono. Las imágenes se habían vuelto a adorar en los templos y en las catedrales. El día de reposo se había cambiado del sábado para el domingo. Y ni hablar de la codicia, que era exorbitante en los pontífices y había también invadido a los pastores. Queridos, el movimiento adventista entendió que debía predicar el mensaje a los 3 ángeles, predicar del juicio investigador y la intercesión de Cristo Jesús, predicar de la confusión y la salida de ella, y predicar del sello que Dios quiere poner sobre sus hijos, que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso, después de todo este análisis, te quiero invitar a prepararte para el retorno de Cristo Jesús, para que con aciertos y errores persigas la vivencia de los 10 mandamientos y vivas bajo la gracia intercesora de Cristo Jesús, que te perdona cuando tienes errores. Acepta esta invitación, sigue estudiando la Biblia, sigamos analizando este hermoso libro para tener conocimiento infinito y estar listos para el retorno de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estate atento al siguiente. Te pedimos que le des me gusta y comparte Conocimiento Infinito.